Llénanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan dos, inundados, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que constantemente están dispuestos para trabajar en la obra, hermanos. Gracias. Yo leo la palabra de Dios, hermanos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el capítulo 4 del libro de Juan, hermanos, quiero considerar solo estos versículos del 3 al 7, porque es una historia poco larga, hermanos, y quiero enfocarme en estos textos que están aquí. Juan capítulo 4, versículo del 3 al 7. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerle, dice así: salió de Judea, y está hablando de Jesús. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, marca esa palabra, necesario. Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, miren, hermanos, aún nuestro Señor Jesucristo llegó a momentos en su vida donde se cansaba. Dice que entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, hermanos, junto al pozo. Y era como la hora sexta. Grábate esa palabra. Era la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, con vida, y teniendo el privilegio de escuchar tu mensaje para nuestro beneficio, Señor. Que podemos tener ese beneficio, Señor, de que las palabras que acabamos de leer, Señor, no son palabras de humano, son palabras que salieron de tu aliento, Señor. Y que hoy son palabras que tú las envías para nuestra vida. Amado Señor, gracias. Espíritu Santo, ayúdanos a entender este mensaje. Ayúdanos, Espíritu Santo, mi Dios, a que una vez entendido este mensaje, Señor, pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí. Bendice, Señor, a aquellos que están conectados en las redes sociales, Señor. Bendice a aquellos que por alguna enfermedad, alguna situación física, hoy se tuvieron que quedar en casa, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Y que este mensaje llegue, porque tu palabra no tiene fronteras, no tiene límites, Señor. Tu palabra llega aún hasta el otro lado del universo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento, amada iglesia. Mira, iglesia, hoy en la madrugada, hermanos, repasando el mensaje, pude sentir, hermanos, que hay una carga sobre mí, hermanos, con este sermón. Hay un peso que ha venido, hermanos, que he venido sintiendo desde la madrugada. Y yo confío, hermano, en que es que a alguien Dios hoy quiere hablarle. Porque cuando hay un peso, hermano, es algo diferente, es algo como: Señor, ¿por qué siento esto? Señor, guíame, dirígeme. Yo te pido, hermanos, que en estos segundos usted, hermano, se desconecte de toda distracción, de todo,
hermanos, lo que el enemigo quiera hacer para robar, hermano, para robarte tu atención, su atención y concentración a la palabra del Señor. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, ahí donde estás, hermanos, levanta tu mano, hermanos, ahí donde estás, y dile al Señor: Señor, háblame, háblame, Señor, háblame, Señor. He venido a escuchar tu voz, mi Dios. Señor, sé que solo tú sabes el proceso que estoy atravesando. Yo necesito ser saciado, Señor. Necesito de ti. Necesito ser libre de toda carga, Señor. Padre amado, yo siento, hermanos, que hoy el Espíritu Santo quiere hablar a hombres y mujeres de Dios. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, quiere hablar a las familias. A ti, jovencito que estás aquí. A ti, jovencita que estás aquí. Hoy el Señor quiere hablar a hombres y mujeres de Dios, hermanos, que han enfrentado obstáculos, que han enfrentado o están enfrentando, hermanos, grandes oposiciones en tu caminar en el llamado de Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, mira, Dios les quiere hablar a aquellos que están pasando luchas y pruebas en muchos de los días que estás pasando en tu diario vivir. Y muchas veces que tú no entiendes el porqué de las luchas, el porqué de las pruebas. Lo único que tú sabes y entiendes es que estás pasando momentos difíciles a veces. Y hoy Dios quiere hablarte a ti. Quiere hablarte a ti, iglesia. Así es que prepárate. Prepárate, porque el empoderamiento, hermanos, que hoy el Señor tiene para ti, hermano, que Él te dará a ti, hermanos, es para conquistar esos momentos de lucha. Esos momentos, hermanos, de batallas que estás atravesando, en ese proceso que tú hoy estás atravesando. Hoy el Señor te quiere empoderar por medio de su palabra. Y es que hablar, hermanos, de la samaritana, muchas veces, hermanos, el hablar de la samaritana, la gente se hace la idea, hermanos, de que es un mensaje común, que es un mensaje que ya lo hemos escuchado miles de veces. No permitas, hermanos, que el enemigo ponga eso a tu mente, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene una manera única de alcanzar, hermanos, y tocar áreas nuevas en lo más profundo de los corazones que están en gran necesidad. El versículo 4, hermanos, dice: Jesús pasaba por Samaria. Dice que Jesús pasaba por Samaria. Y quiero enfatizar, hermanos, la hora, hermanos, en la que Él pasaba, porque esto tiene que ver mucho. El título del mensaje, hermanos, el título del mensaje es la hora sexta. Y yo quiero enfocarme un poco en esto, hermanos, porque aquí en el versículo 4 es donde dice que Jesús pasaba por Samaria. Y es ahí donde me quiero enfatizar, hermanos, ¿verdad? En la hora que Él pasaba, porque es muy específico. Era la hora sexta, dice la palabra de Dios. Y escucha esto, iglesia, por lo general, hermanos, casi siempre que la Biblia habla de la hora sexta, se está hablando, hermanos, de la hora de cambio. La hora de cambio. La hora sexta, hermanos, viene siendo, hermanos, a las 12 del mediodía. A las 12 de mediodía. ¿Y por qué la palabra específica, hermano, específicamente menciona la hora exacta? Cuando vemos en diferentes lugares de la Biblia, casi en todos los lugares, hermanos, siempre la Biblia habla, cuando habla de la hora sexta, está hablando a la hora de cambios, cuando hay un cambio. Se está hablando, hermanos, de la hora de la transformación, hermanos, de una transición, de un cambio. Porque cuando son las 11:50, 11:59, todavía podemos decir es tales horas de la mañana. Pero ya pasando el mediodía ya se dice de la tarde. Hubo un cambio, una transición. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está hablando de que Jesús pasó por Samaria a la hora sexta, es porque estaba a punto de suceder un cambio en la vida de alguien, hermanos. Un cambio en algún lado, hermanos, en algún lugar. Porque la hora sexta es la hora de las 12 del día.
Y cuando el reloj marca las 12 del mediodía, es porque estás a punto de salir de un tiempo y entrar a otro tiempo. Esto está relacionado con cambio, está relacionado con transiciones. Y eso es lo que Dios hoy quiere hablarnos a nuestras vidas, hermanos, acerca de esta samaritana, hermanos, de que es tiempo de un cambio, iglesia. Se ha llegado el tiempo, hermanos, de una transición en tu vida, un cambio en tu familia, un cambio en tu manera de ver las cosas, un cambio en el llamado de Dios para tu vida. Se ha llegado, se acerca el tiempo, hermanos, de que necesita ver ese cambio. El viaje a Samaria. Todo comenzó, hermanos, cuando Jesús se movió a atender la necesidad de una mujer que se encontraba en un estado de abandono. Una mujer, hermanos, que estaba marcada, escucha esto, iglesia, una mujer que estaba marcada por el pasado. Era criticada. Toda esa comunidad murmuraba de ella. Esa mujer estaba viviendo un proceso de rechazo de parte de toda una comunidad. Y yo no sé si hermano, si al igual que esta mujer samaritana, yo no sé si tú también estás atravesando un proceso difícil donde te has sentido quizás solo. Quizás te has sentido, hermanos, que estás navegando por un desierto sin poder ver el fin de ese desierto. Y quizás te sientes como que estás solo en este proceso difícil. Pero déjame decirte, hermanos, que Jesús todavía se mueve donde hay la necesidad. Así como Jesús se movió en este momento, así como Jesús, hermanos, se apareció, así como Jesús era necesario llegar a Samaria, hermano, para cambiar el destino, para cambiar el destino de una mujer, para cambiar el proceso de una mujer, mi amado hermano. Así yo quiero decirte, hermanos, que hoy en día Jesús todavía se mueve donde hay una necesidad, mi amado hermano, donde hay una necesidad. Y aquí podemos ver, hermanos, que la necesidad no llega a Jesús, hermanos, sino en esta ocasión la necesidad no es la que llega a Jesús, sino que es Jesús, hermanos, que llega donde está la necesidad. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el Hijo del Hombre, o sea, Dios mismo a través de Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a reconquistar, mi amado hermano, aquello que se había olvidado, mi amado hermano. Mira, hermano, hermana que estás aquí, ha llegado la hora sexta a tu vida. Yo no sé qué proceso estés pasando. Yo no sé por cuánto tiempo lo has estado pasando. Yo no sé en qué desierto tú te encuentras ubicado en este momento, o en qué proceso tú estás. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, iglesia que estás aquí, que la hora sexta ha llegado a tu vida, mi amado hermano. La hora sexta ha llegado a tu hogar. La hora sexta, mi amado hermano, ha llegado, hermanos, el tiempo de cambio, hermanos, un tiempo de transición a ese proceso, a esa enfermedad, a esa escasez espiritual que tú estás atravesando en tu vida. La hora sexta es el tiempo de cambio, es el tiempo, hermanos, de transición en tu vida. A mí me impresiona, hermanos, este texto, porque cuando analizo el contexto de lo que se está hablando aquí, esto fue, hermanos, un viaje determinante. O sea, no fue un viaje, hermanos, que simplemente se dio por casualidad. Hay veces que en tu vida y en la mía hay ciertas cosas que suceden sin que tú las esperabas. Hay cosas que simplemente suceden en el momento y sucedieron. Pero este no fue un viaje de estos. Este fue, hermanos, esto fue un viaje determinante de parte de Jesús. Muy bien preparado. No fue improvisado, mi amado hermano, porque fue un viaje de propósito. Fue un viaje con un propósito. El destino de este viaje era Samaria. Ese era el destino. Y Samaria era un lugar, hermanos, no muy querido por los judíos. Déjame decirte un poquito de la historia. No quiero enfocarme mucho en la historia, pero mira, Samaria era la ruta más fácil, hermanos, de Jerusalén a Galilea. O sea,
Si querías ir de Jerusalén a Galilea, hermanos, simplemente atravesabas Samaria y te quedaba casi derechito, hermanos, a donde tú ibas. Los judíos, hermanos, evitaban con frecuencia llegar a esa zona porque había desagrado. Los judíos no se llevaban con los samaritanos. Los samaritanos no eran bienvenidos en la vida de los judíos. Y si usted analiza un poco antes, hermano, la historia, ¿por qué los judíos no querían a los samaritanos? Miren, hermanos, es que los samaritanos era la clase muy baja, hermanos, que quedó del exilio, hermanos, que quedó de la exportación cuando los babilonios, hermanos, conquistaron el reino del sur de Judea y se llevaron a la mayoría de los judíos, se los llevaron cautivos. Entonces, mi amado hermano, ellos, los babilonios, tomaron, hermanos, a la clase muy distintiva de los judíos. Ellos se llevaron a la clase muy preparada. Los babilonios estoy hablando, se los llevaron a la clase de los judíos muy preparada. Ellos se llevaron a los elocuentes, a las personas más inteligentes, y dejaron atrás, hermanos, lo que ellos consideraban lo peor de la sociedad. Dejaron atrás, hermanos, lo que nadie quería lidiar. Dejaron atrás, hermanos, lo que ellos no tenían, lo que ellos creían que estos no tienen esperanza, ellos no son nadie. Ahí los dejamos a esos. Vamos a llevarnos a los que van a ser de provecho para nosotros. Y se quedó un pequeñito rebaño allí, que no fueron llevados como cautivos. Y dejaron, hermanos, lo que los babilonios decían: esto no sirven para nada, esto no tiene esperanza, estos no tiene nada bueno. Pero yo, hermanos, yo tengo que hacer una pausa en esta historia, porque tengo que decirle al Señor, y cuántos pueden decir lo mismo conmigo: gracias por su bendita gracia, porque tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no hace excepción de personas, mi amado hermano. Cristo no hace excepción de personas. Ahora, ¿por qué los judíos no aceptaban a los samaritanos? ¿Por qué no los querían? Porque los judíos, hermanos, eran unas personas muy religiosas. Muy religiosas, mi amado hermano, si se puede decir en estas palabras, hermanos, eran muy santurrones, por decirlo así. Religiosos de más. Ellos no los querían porque, hermanos, porque estos samaritanos, el pueblo de Dios que se había quedado atrás, los cuales los babilonios pensaban: estos son donadie, estos no sirven, estos, los que se quedaron para atrás, ellos comenzaron a mezclarse con los gentiles. Los hombres judíos comenzaron a casarse con mujeres gentiles. Una persona gentil es una persona que no es de nacionalidad judía. Los gentiles somos tú y yo. Entonces los judíos que habían quedado atrás empezaron a hacer sus vidas y a, hermanos, formalizarse y a unirse con gentiles. Y cuando los judíos salieron del cautiverio, hermanos, ellos vieron esto, hermanos, y para ellos era como una abominación. Para ellos era como ¿sabes qué? Por lo que tú has hecho, ni volteas a mirarme. Los hicieron a un lado, los desecharon, y desde ahí comenzó esa riña. Desde allí, mi amado hermano, eran tan religiosos los judíos que nunca los perdonaron lo que hicieron, porque entre ellos no se podían mezclar. Y llegó un momento, hermanos, donde cuando tú lees la historia, mira, a ellos les prohibieron ir al templo a adorar a Dios. Al templo que estaba en Jerusalén. Ellos, los samaritanos, querían ir a adorar a Dios y se los prohibieron. Dijeron: ustedes no entran aquí. Ustedes se han mezclado con una raza que no es la nuestra, no pueden venir a adorar a Dios. Y por mucho tiempo ellos no tenían adoración a Dios, extrañaban eso. Hubo un tiempo donde los samaritanos construyeron un templo para ellos poder tener un lugar pequeño donde poder adorar a Dios. ¿Y qué crees que hicieron los judíos? Con el tiempo, los judíos vinieron y les quemaron ese templo. Se los quemaron. Entonces ellos sabían que si volvían a reconstruir, se los iban a volver a quemar. Se quedaron sin un templo para adorar a Dios. Y esto, hermano, mira, no quiero enfocarme mucho en esto, pero mira, me impresiona el versículo
Y ahí estaba la condición que estaban los samaritanos. Los judíos jamás se atrevían a cruzar ese lugar, porque según ellos se contaminaban si cruzaban por ahí. Pero mira, me impresiona este texto, el versículo 4, donde dice: me es necesario pasar por Samaria. Y cuando tú lees la historia, tú puedes ver que todos los discípulos de Jesús venían con él. Pero cuando Jesús se queda allí, cuando dice me es necesario pasar por Samaria, Jesús estaba solo. Ahora, ¿a dónde se fueron los discípulos de Jesús? Dice la palabra de Dios que todos ellos se fueron a la ciudad más cercana a comprar comida para comer. Y yo me imagino, hermanos, que Jesús a propósito los envió. Porque si Jesús, hermanos, si hubiera llevado a sus discípulos hubieran empezado a preguntar: Jesús, pero ¿cómo te atreves a meterte a este lugar? ¿Cómo te atreves a meterte con los samaritanos, en el pueblo, en el lugar de los samaritanos? Y ellos podían haber sido un estorbo para Jesús. Me imagino que Jesús los envió y les dijo: saben, vayan a comer a la ciudad, vayan a comer ustedes a la ciudad, yo aquí los espero. Y él aprovechó para entrar a Samaria. Pero dice: me es necesario pasar por Samaria. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, que Samaria representa el lugar de la necesidad, el lugar donde había una gran necesidad de la presencia del Señor, el lugar donde había una gran necesidad, mi amado hermano, de la manifestación del poder y la gloria de Dios. Porque los samaritanos estaban apartados de Jerusalén, del templo, de la adoración a Dios. Estaban apartados, por decirlo así, del Señor. Estaban apartados de la adoración a Dios. Y Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. Él pudo haber rodeado, como todos los judíos le hacían, para llegar donde él iba. Pero él dijo: no, yo no voy a rodear, yo voy a enfrentar, yo voy a llegar. Porque la voluntad de mi Padre es que yo vaya donde hay una necesidad. Y no me importa que me critiquen, yo voy a pasar por Samaria, por el lugar de la necesidad. Y yo estoy aquí, iglesia, para decirte que Jesús hoy quiere pasar por tu casa. Tu casa es representación de Samaria. Hoy Jesús quiere pasar por tu casa, pueblo de Dios. Y quizás tú dirás: pero ¿qué es? ¿Verdad? Pero es que nadie en mi casa es convertido al Señor. Yo quiero decirte, por eso es que Jesús quiere pasar por tu casa. Quizás tú dirás: no soy digno de que Jesús pase por donde yo vivo, y por eso Jesús quiere pasar por tu casa. Ay, hermanos, hay un encuentro divino contigo. El Señor quiere un encuentro divino con tu familia. Quizás tú dirás: es que yo tengo un pasado que me marca, así como esa mujer. Por eso es que Jesús quiere llegar a tu casa, para quitar esa marca que el mundo allá afuera te puso. Porque hay veces que a causa de tu pasado, hay veces que aún el pueblo de Dios te marca, y esa marca queda, mi amado hermano. Y Dios, aunque Dios perdona, a veces el pueblo de Dios no perdona. Entonces Jesús quiere pasar por tu casa para quitar esa marca de tu pasado. Porque en Cristo, hermanos, Dios es experto en cambiar una vida, hermanos, una vida del pasado pecaminosa. Dios es experto, hermanos, en cambiar una vida, hermanos, llena de, ¿verdad?, de cambiar una vida de pecaminosa y volverla a una vida llena de gracia y del favor de Dios. Y yo me pregunto: ¿habrá alguien, amado hermano, que pueda adorar a Dios por eso? ¿Habrá alguien que pueda decir: gloria a Dios, gracias Señor por eso? Porque, hermanos, muchos de nosotros en el pasado estuvimos marcados. El pueblo nos marcaba, allá el mundo nos marcaba. Te ponían un sobrenombre, hermanos, que te identificaba con lo que tú eras. Pero Dios vino y Dios borró esa marca. Dios quitó esa marca, y en vez de esa marca, mi amado hermano, te puso el Hijo del Dios Todopoderoso, el Hijo del Dios viviente, mi amado hermano. Para muchos, hermanos, yo tenía una marca, hermanos, que ellos me habían marcado, la gente me había marcado, diciéndome como la lacra de esta sociedad. Es una persona, hermanos, que es un estorbo a la sociedad, una persona que no es bueno para nada, hermanos.
Pero Dios quitó esa marca de mi vida y Él puso, yo le voy a quitar esa marca de la lacra y le voy a poner el siervo del Dios Altísimo, el predicador, el pastor. Mi amado hermano, yo quiero decirte que Dios borra esas marcas para ponerte, mi amado hermano, una identidad de quien tú eres en el Señor. Me es necesario pasar por Samaria. Iglesia, usted y yo necesitamos pasar por Samaria. Usted necesita llegar a donde está la necesidad, iglesia, como hijos de Dios que somos. Usted necesita poner el llamado de Dios como prioridad en su vida. Iglesia, es tiempo de ser agentes de cambios, iglesia. Es tiempo de ser agentes de cambios. Que el mundo allá afuera conozca que hay una iglesia, que hay una iglesia llenos de hijos e hijas de Dios, que son los agentes de cambios en las vidas, que son agentes de los cambios en la ciudad, mi amado hermano, en tu vecindario, en la ciudad, en donde quiera que tú vayas, que te vean como un agente de cambios. Un encuentro en Samaria. Un encuentro en Samaria, hermanos, donde se supone que no llega Jesús, porque Él es judío. Un encuentro en mi casa donde lo único que hay es crisis. Un encuentro en mi familia donde lo único que hay es persecución. Un encuentro en mi casa donde lo único que estoy viviendo es dolor. Un encuentro en mi casa que hace tiempo que no sale de mi boca una sonrisa, y lo único que hay, hermanos, es mi llanto, mi lamento. Ese encuentro es el encuentro que Cristo quiere tener contigo en tu casa, en ese Samaria. Un encuentro en Samaria contigo personalmente. Yo quiero decirte, iglesia, mira, esta mujer, ¿por qué ella iba a cargar esa agua a la hora sexta? Esa mujer era muy criticada. Esa mujer, mi amado hermano, era criticada. No quiero leer toda la historia porque es muy grande, pero dice la palabra de Dios que cuando la mujer fue a sacar agua, Jesús llega, se sienta junto al pozo y comienza una conversación con esta mujer. Y a una mujer le dice: ¿pero qué estás haciendo? ¿Que no notas que tú eres judío, yo soy samaritana? ¿Por qué me estás hablando? Esto va en contra de todos los reglamentos, va en contra de toda la ley, va en contra de todo. Jesús se presentó allí para quebrar todo eso, mi amado hermano, para romper con todo eso. Y dice la palabra de Dios que Jesús le empieza a decir: dame de beber. Él quería entrar en una conversación. Y comienza la conversación allí, mi amado hermano. Y esta mujer, ¿verdad?, empiezan a entablar esta conversación. Y esta mujer empieza a decirle al Señor el por qué ella va a la hora sexta. Y él empieza a decirle, básicamente te lo estoy resumiendo, le empieza a decir: mira, yo no estoy aquí para criticarte, yo no estoy aquí para esto. Le empieza a decir: pero sabes, él empieza a decir: mujer, quiero hablar contigo, quiero transformar tu vida, pero trae a tu esposo. Él lo hizo con un propósito. Ella le dice: no tengo esposo. Y dice: has dicho lo cierto, porque 5 has tenido, y con el que estás ahora no es tu esposo. Con esto él quería mostrarle de que él no era cualquier persona. Y empiezan a entablar esta comunicación. Y llega un punto, hermanos, donde ella le empieza a decir, ¿verdad?, que en aquellos tiempos ellos adoraban en aquel monte, porque no podían ir a Jerusalén. Le empecé a decir: no podemos ir a Jerusalén a adorar, no nos permiten. Adorábamos en aquel monte. Adorábamos en aquel monte, pero nos quemaron ese lugar de adoración para nosotros. Y empieza a decir: no tenemos donde adorar, no tenemos, nos han privado de adorar, de buscar a Dios. Y Jesús llega el momento, hermanos, donde le dice, ¿verdad?, donde le dice: mujer, ¿verdad?, créeme que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y empieza a decirle, ¿verdad? Mas la hora viene, y ahora es cuando los adoradores adoran, ¿verdad? Adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ella empieza a decirle, entonces ¿dónde podemos adorarlo? Y Jesús empieza a decirle, mira, tú no necesitas un templo para adorar a Dios. Tú no necesitas un monte para adorar a Dios. La verdadera adoración viene de lo profundo del corazón. Y le empieza a decir que nadie te prive, lo estoy resumiendo, que nadie te prive de adorar a Dios aquí donde tú estás. Que nadie te prive de adorar a Dios de la manera que tú hables, de la manera que tú veas. Ustedes pueden adorar a Dios en este mismo lugar. Y mi amado hermano dice que ella había llenado su cántaro. Entonces, hermanos, con todo esto ella reconoció y entendió que con el que estaba hablando, porque cuando Jesús le dice, mujer, dame de beber, y ella empieza a decirle, pero ¿quién tú eres? O sea, no traes ni siquiera con qué sacar el agua. Porque le dice, ¿verdad? El que tome de esta agua que tú estás sacando volverá a tener sed. Esta agua no saciará la sed del ser humano, mas la agua que yo te ofrezco, ¿verdad? Cuando tú la tomes, jamás volverás a tener sed. Ella decía, pues yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua, yo quiero de esa agua viva, de esa fuente. Y cuando ella entendió que este era el Mesías que ellos esperaban, dice la palabra de Dios que ella, dejando su cántaro allí, fue inmediatamente corriendo a la ciudad a decirles a todos que ella había tenido un encuentro con el Mesías, que allí estaba, que en Samaria, donde se supone que ningún judío pisaría esa tierra, donde se supone que muy pocas eran las posibilidades de que ahí llegara el Mesías, porque era Samaria. Les puede decir, aquí está en el lugar donde un judío no pone sus pies, pero él, el Mesías está aquí entre nosotros, está en nuestra ciudad. Vengan y véanlo, vengan. Mi amado hermano, dice la palabra de Dios que ella se fue y dejó el cántaro de agua allí. Y cuando analizamos esto, mi amado hermano, esto viene refiriéndose, mira, el cántaro, hermanos, que tiene conectado con la tradición, la cultura y la religiosidad. Y dice la palabra de Dios que en ese momento ella dejó allí eso. Ella dejó, hermanos, por decirlo así, dejó atrás esas cargas que la cogobeaban cada día. Dejó atrás su cántaro, dejó atrás esa carga, hermanos, de verdad, hermanos, de la tradición, esa carga, hermanos, de la cultura, de la religiosidad, que no los dejaba ser libres. Y en ese momento fue libre. Se encontró, tuvo un encuentro personal con el Mesías. Y hoy, hermanos, en esta mañana yo quiero decirte, mira, tú y yo fuimos creados, fuimos llamados, hermanos, para ir a Samaria, para entrar en Samaria, donde está la necesidad. Hermanos, a veces tendemos a quedarnos muy cómodos con simplemente escuchar la palabra, pero todo tiene un propósito, iglesia. El que tú estés aquí escuchando la palabra tiene un propósito para el reino de Dios. El primer propósito es para que tú te sacies de la palabra, para que tú te nutras, para que tú te fortalezcas. Pero todo tiene un propósito. ¿Por qué querrá Dios que tú te fortalezcas? ¿Por qué querrá que tú te nutras de la palabra? Para que tú lleves esa misma bendición, ese mismo alimento a aquellos que no escuchan la palabra, por una razón u otra, sea porque no quieren llegar al templo, o sea porque no son creyentes. Pero Dios, mi amado hermano, te está nutriendo a ti, te está dando palabra con el propósito de que tú también entres a Samaria. Y quizás tú tienes un Samaria entre tu misma familia. Quizás tú tienes primos, primas, hermanos, tíos, tías, mamá, un papá que no escucha de la palabra. Dios te está enviando que vayas a ese Samaria, ahí donde está la necesidad, de que tú les hables, de que tú les prediques, de que tú los instruyas en el camino de Dios.
Pero a veces, hermanos, recibimos alimento y nosotros no queremos compartir ese alimento con aquellos que no tienen alimento espiritual. Dios nos está llamando, hermanos. Dice la palabra de Dios: es necesario que yo pase por Samaria. Es necesario que yo llegue a Samaria. Hermanos, cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cumplamos con ese propósito, hermanos. Dios no te, hermanos, el propósito del llamado que tú has recibido de parte de Dios no es para quedarnos quietos, no es para quedarnos conformes donde ya estamos, no es para sentirnos bien porque ya vinimos al templo, ya recibimos palabra y nos vamos a nuestra casa, mi amado hermano, bien a gusto, a hacer nuestras propias cosas. Mi amado hermano, el propósito del llamado de Dios en tu vida es porque Él, hermanos, quiere que tú seas su instrumento, que tú y yo vayamos, hermanos, y primeramente luchar por conquistar a toda nuestra familia, mi amado hermano, a toda nuestra familia. Porque luego vemos a aquellos que nos atrevemos a hablarle a otras personas, pero no nos atrevemos a hablarle a nuestra propia familia. Mi amado hermano, comencemos con nuestra propia familia. Comencemos, mi amado hermano, a predicarles, a evangelizar a nuestra propia familia. Pero también, mi amado hermano, después aquellos que no son nuestra familia, hermanos, que vayamos a hacerlos parte de la familia de Cristo. Yo estoy seguro que la mayoría, si no todos los que estemos aquí, tenemos algún familiar que no está en Cristo, algún familiar que no se alimenta de esto. Y si sí lo tenemos, mi amado hermano, tenemos trabajo que hacer. Necesitamos entrar a Samaria, a donde está la necesidad. Miren, mi amado hermano, el tiempo se nos acorta. Ya la venida del Señor está muy cercana. Y vamos a decir, hermanos, muchos dirán: ¿desde cuándo dicen eso? Ok, entonces velo de esta manera: ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en esta tierra? Hoy tú estás aquí, hoy yo estoy aquí. Quizás mañana yo ya no esté. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí para que tú y yo podamos entrar a Samaria, entrar y suplir la necesidad de aquellos que están en la misma situación que esta mujer samaritana. Hoy Dios te llama a ti y me llama a mí a suplir la necesidad de nuestros seres queridos, pero también de aquellos que no son parte de nuestra familia, pero que tú sabes que necesitan de la palabra. Así es que pongámonos de pie en este momento, hermano. Mira, iglesia, me gustaría que por un momentito, iglesia, que pasáramos aquí al altar, iglesia. Quiero hacer algo nomás. Vamos simplemente a hacer una oración en general, pero más que nada ministrar un poquito, hermanos. Yo les invito a todos que vengamos un momentito al altar. Nos quedan, hermanos, aproximadamente 10 minutitos. Vamos un momentito aquí, mi amado hermano, y postrarnos en este aquí altar, estar aquí. Y mira, la mujer samaritana le decía a Jesús: Señor, es que antes nosotros adorábamos en Jerusalén, pero hoy no adoramos en Jerusalén. Nosotros adorábamos en este monte, pero desde que sucedió aquello, ya no adoramos. Esta mujer samaritana creía en su entender